parte de los que nos encontramos esta tarde aquí, en este lugar con el que nos unen lazos históricos de siglos, íntimamente unidos a la vida del Caballero de Gracia, ya que justamente sobre sus cimientos, o muy próximos, se encontraba su primitiva casa e iglesia. Digo que a los que nos encontramos esta tarde aquí nos va resultando ya familiar su vida y su obra. No obstante, queda mucho para que el pueblo de Madrid, hoy tan diferente al de su época, vuelva a saber quién era realmente, qué hacía, cómo vivió y cómo murió. Acabamos de escuchar un relato apasionante de las muchas actividades que llevó a cabo en otros países y en España, antes y después de ser sacerdote. Ahora vamos a tratar de meternos en su vida para ver no ya lo que hacía, sino cómo lo hacía y con qué fin lo hacía, y cómo fue capaz de llevar a cabo esa notable tarea. Una persona que es capaz de trabajar hasta el último momento de su vida, y más si esa vida llega hasta los 102 años, debe tener un motivo muy importante para vivir así. Si ese motivo no es el enriquecimiento personal, la defensa de un patrimonio o la búsqueda de la propia gloria, entonces el motivo ha de ser más importante aún. En mi opinión, la fuerza, el motivo que movía a Jacobo de Gracia, conocido después como el Caballero de Gracia, no era otro que el amor a la Iglesia, a Jesucristo y a los más necesitados. Me recuerda a la fortaleza de ánimo, a la amplitud de miras, a la magnanimidad de los santos de otros siglos o de nuestros días, que por amor a Dios han sacado adelante empresas evangelizadoras y caritativas con pocos medios, sin reparar en dificultades materiales o de ambiente, convencidos de estar llevando a cabo algo que Dios les pedía, sin pensar en sí mismos, superando incomprensiones y críticas, moviéndose con una gran rectitud de intención y por tanto sin importarles el qué dirán, buscando únicamente la gloria de Dios y el bien de las almas. Yo así me explico la vida de Jacobo de Gracia. Nos es más conocida su vida interior una vez ordenado sacerdote y dedicado en exclusiva a las diversas fundaciones que promovió. Recordaremos después algunos aspectos más significativos, pero tratemos de ver cómo ha vivido antes, desde su juventud y después en su madurez. Me parece conveniente detenernos un momentín a hacer alguna consideración sobre la santidad, cómo alcanzarla, quién debe aspirar a ella y cómo se entendería en la época de Jacobo, para valorar mejor lo que luego digamos de él. Hoy, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, está muy claro, al menos en el magisterio escrito de la Iglesia, en la predicación de los papas y de autores espirituales importantes, que la santidad es para todos, que a todos nos llama Dios a vivir en plenitud la vocación cristiana, que no es algo reservado en la práctica para religiosos y sacerdotes, que por el mero hecho de ser cristianos estamos llamados a identificarnos con Jesucristo, y que las ocupaciones ordinarias de la vida corriente no solo no son un obstáculo para encontrar al Señor y unirnos a Él, sino el medio ordinario en el que tenemos que encontrarle y la materia concreta que tenemos que santificar. El trabajo, la familia, la cultura, el arte, el deporte, la política, la diplomacia, el tiempo libre y todas las actividades humanas pueden y deben ser llevadas a Cristo. 30 años antes del concilio, el Señor había hecho ver al que llegaría a ser San José María Escrivá esa llamada universal a la santidad, que el concilio recogería como enseñanza central, idea evangélica que había que redescubrir y difundir por todo el mundo, como así era ya en gran parte en la época del concilio, los años 60 del siglo pasado. Pero antes, y más aún en el siglo del Caballero de Gracia, la santidad era considerada como algo reservado a clérigos y religiosos. Incluso más aún, el ideal de la santidad era la vida monástica o religiosa, y el que aspiraba a alcanzarla parecía que debía ser monje o religioso. Y esto da más relieve espiritual a la vida laical y secular del Caballero de Gracia, en la que fue ejercitando tantas virtudes humanas y cristianas
sin perder su mentalidad laical, creciendo en el amor a la Iglesia, a la que sirvió con rectitud de intención y desprendimiento de todo beneficio personal y gloria humana. Sus primeros años en Florencia. Las virtudes y la vida espiritual en general se asientan sobre una base humana. Jesucristo fue perfecto Dios, pero también perfecto hombre, y nada humano nos es ajeno a sus discípulos. Y Jacobo nació en el seno de una familia noble en el ducado de Módena, que era una excelente escuela de diplomáticos, tanto en el terreno civil como en el eclesiástico, en un ambiente adecuado para adquirir una buena formación artística y humanística, con conocimientos de las lenguas clásicas como el latín y el griego. El Señor suele hacer partícipes de su cruz a los que quiere unir especialmente a Él. Como dice Alonso Remón, el primero de sus biógrafos, a los que Dios ha escogido para dignidades grandes y puestos superiores, enriqueciéndoles con favores y dones de su gracia, muchas veces los ha llevado en sus primeros años por persecuciones y penalidades. Y añade que el caballero de gracia empezó sufriendo desde sus primeros años, para que saliese como salió, tan consumado y perfecto en todos los caminos que Dios le había de poner y acrisolar después, dice este biógrafo. Efectivamente, el pequeño Jacopino, Jacobo, sintió en su carne el dolor de la cruz por la muerte temprana de sus padres, que trajo también dificultades económicas importantes, aumentadas por la mala y abusiva administración de la economía familiar por parte de diferentes tutores. Jacobo tuvo buena disposición desde el principio, dicen los biógrafos, lo llevaba todo con notable paciencia. Otro biógrafo, Graciliano Roscales, sacerdote del oratorio durante muchos años, escribe que la formación del carácter de Jacobo corre por rieles de libertad y de piedad, y su modo de ser será templado por encima de toda pedagogía, templado en el yunque de la vida, que tiene que afrontar solo y golpeado con los martillos del fracaso familiar. Otros textos se refieren a su ascetismo y espiritualidad durante su niñez, con prácticas piadosas y ascéticas como el ayuno y la limosna, que probablemente aprendió de su propia madre. Pasados los años, una hermana suya contrajo matrimonio y Jacobo se sometió a la autoridad de su cuñado, no sin perjuicio para él, porque el cuñado pretendía quitarle la herencia. Y dicen los biógrafos, y le hubiera quitado la vida si no temiera ser descubierto. Le trató tan mal de palabra y de obra que, con ser él la misma paciencia y cordura, le obligó a dejar la patria y a las hermanas e irse a la ciudad de Florencia. De nuevo, la prueba de la cruz. Llegó a Florencia hacia 1534 con 17 años de edad. En esa situación sintió más intensamente la necesidad de acudir a la poderosa y generosa mano de aquel Señor que es Padre de todos los que a Él se encomiendan. Y la providencia le llevó a encontrar un caballero florentino y entró a servir para acompañar en los estudios a un hijo de este señor, algo más joven que él. Perteneciendo, dice Remón, a un estamento superior, Jacobo realizó labores propias de uno inferior y se gana el pan y a la familia de su amo. Según los biógrafos, algunos que le trataron mucho y más íntimamente afirman que Jacobo era un joven atractivo y de buen porte, y en esas circunstancias demostró prudencia y cordura en los años de la juventud, lo que puede considerarse un anuncio y pronóstico de la loable y ejemplar vida que después había de vivir. Aun cuando fue un hombre mozo y con galas, antes y después, su vida siempre fue ejemplar y honesta desde niño. Amó la virtud de la castidad y decía grandes alabanzas de ella. Una prueba de su buen hacer y de la bondad natural es el cariño grande que aquella familia florentina, los padres, le cogieron, a pesar de un lamentable accidente que le ocurrió al hijo de aquellos florentinos mientras practicaba esgrima con Jacobo, y para evitar represalias del hijo le enviaron a Jacobo a Bolonia con gran pesar y disculpándole totalmente de aquel lamentable incidente.
De no ser por esto, es probable que Jacobo se hubiera quedado para siempre en Florencia, ciudad que, aunque comenzaba a declinar en favor de Roma, todavía conservaba la grandeza y el esplendor del pasado Cinquecento, con las obras de los grandes maestros, desde Giotto hasta Miguel Ángel. Y sin duda alguna, los años de Florencia contribuirían a acrecentar su formación humanística y artística. Y de ahí a Bolonia. Jacobo llega a la prestigiosa Universidad de Bolonia, muy cercana a Módena, con algo más de 20 años, en 1538. Tirso de Molina hace decir al caballero en su obra, sobre el caballero, acerca de esta etapa de su vida: deudos tengo en Bolonia, y a conocerlos iré. Si damos por cierta esta frase de Tirso, el caballero no debió pasarlo bien allí. Aunque traía recomendaciones desde Florencia, el silencio sobre esta época de su vida es un grito delatador de desafortunados sucesos que el caballero prefirió callar siempre, por una extrema delicadeza hacia aquellas personas a quienes los hechos dejaban mal, los parientes, que le ignoraron. Las recomendaciones no surtieron efecto. Jacobo pudo verse obligado a lampar los más diversos oficios para poder continuar sus estudios. De estos años como estudiante se dice que se quitaba el sustento y lo daba a los pobres y comía algunos días de la semana pan solo. Incluso pudo ser por este camino por el que la providencia le llevó a conocer al que había de marcar su vida en los próximos 30 años, con una amistad profunda y duradera. No son cosas fortuitas, como sabemos, la providencia de Dios nos va orientando, respetando siempre la libertad humana. Sabemos que estamos hablando, se trata de Juan Bautista Castaña, futuro Urbano VII, noble de la República de Génova, de donde procedía este apellido ilustre por la sangre y el linaje. Comenta Ramón que Juan Bautista acertó por su buena suerte a encontrar a Jacobo, a quien cobró mucho amor. Castaña tenía entre 25 y 27 años y Jacobo 4 años más, entre 29 y 31. Juan Bautista era inteligente y sobrino, ya hemos oído antes, del obispo de Rosano. Tenía un porvenir prometedor a la sombra de su tío, que conocía bien la valía del sobrino. Jacobo no parece tener de momento proyecto alguno. De manera un tanto fuerte, pero que puede ser cierta, dice don Graciliano Roscales: su vida ha sido, y él mismo presiente que seguirá siéndolo, una pequeña aventura sin norte aparente, en el que ha recorrido caminos enrevesados que no conducían a ninguna parte. Pero Dios escribe derecho, con renglones torcidos, podríamos decir. Y de esa manera, todavía desconcertante, iba llevando a Jacobo hacia los servicios a la iglesia y a muchas personas que pronto conocería. Entra a trabajar con Castaña como secretario, pero por la confianza y la amistad que llegó a tener con él y por su competencia profesional, Jacobo fue también un estrecho colaborador suyo en muchas tareas. Dice Ramón que Castaña le tuvo en todos los sucesos suyos por familiar y compañero, tanto que la confianza era no como la de un criado, sino como la de un hermano, hasta el punto de que muchas veces los que no les conocían los trataban como si realmente lo fueran. Y allí conocerá, como hemos oído antes, a San Felipe Neri. Estamos en Roma, año 1548, Jacobo tiene ya 31 años, comienzan los trabajos diplomáticos encomendados por la Santa Sede. Jacobo, laico y caballero elegante, amigo del bien vestir y del bien hablar, busca en Roma un apoyo a su vida espiritual, y lo va a encontrar en la espiritualidad de San Felipe Neri. Ayer hubo una conferencia buenísima del director del Departamento de Historia de la Iglesia de la Universidad de Navarra, de la Facultad de Teología, que abundó mucho en esta idea tan interesante, en la relación con Felipe Neri y su espíritu. Todavía Felipe Neri era también laico, y lo que vivía era Felipe, lo que predicaba, el que sería luego San Felipe Neri, predicaba una intensa vida de piedad, amor a la Eucaristía, buen conocimiento de la doctrina y atención a los más necesitados.
En San Gerolamo de la Caridad funciona ya el oratorio de San Felipe Neri, con un grupo de seglares, auténtico vivero de futuros santos, alrededor del que comienza ya a ser llamado Pipo il Buono. Según don Graciliano, aquí adquiere la espiritualidad de Jacobo un impulso significativo, aunque aún le quedan muchos años por delante, incluida su ordenación sacerdotal, que indudablemente después de ella, por la dedicación más estricta ya a las tareas espirituales, intensificará su vida de oración y de penitencia. No obstante, es importante esta observación: Jacobo nunca renunció a una mentalidad laical, una rareza difícil de comprender en aquel tiempo, que debe probablemente a la espiritualidad inculcada por el Santo de Roma. Más aún si tenemos en cuenta que va a trabajar con eclesiásticos, obispos, cardenales y hasta con diversos papas durante más de 30 años. Si la vida espiritual de Jacobo se vio realmente influida y orientada por la espiritualidad de San Felipe Neri, entonces Jacobo debió esmerarse en el amor a Dios, en la castidad y la pureza, en las visitas al Santísimo, en la mortificación corporal, en la práctica de las 40 horas, adoración al Santísimo, en la visita a enfermos y a los pobres en los hospitales. También aprenderá de ahí el cuidado esmerado de los templos y el uso de la música en la liturgia como instrumento aconsejado de contemplación. Y también tiene su importancia aquel otro consejo de San Felipe: procurar vencerse en las cosas pequeñas si se quiere vencer en las grandes. A muchos nos resulta familiar esta frase. Es fácil ver en estos consejos lo que, pasados los años, él enseñará a vivir en la incipiente congregación de esclavos del Santísimo Sacramento. Como describirá Francisco Luque en la Semana Santa del 1601, referida al oratorio, decía: lo que vio en esa Semana Santa en el oratorio este señor Francisco Luque, la disposición y ornato de esta Santa Iglesia, que verdaderamente parece un relicario del cielo, con la misma solemnidad y música de la capilla del obispo. Comienza después ya la actividad diplomática, año 1550-1565, 15 años antes de venir a España. Con estas cualidades humanas y espirituales que hemos recordado, nos podemos imaginar el modo de ser y de trabajar de Jacobo en esos años, en esos lugares que antes nos recordaba Fernando, hasta la llegada a España. Y siempre con Jacobo. Con Jacobo. Monseñor Castaña, dicen los biógrafos, queriendo honrar a Jacobo, lo llevó consigo a Francia por confidente de sus papeles y de sus escritos. En todos los cargos y oficios encomendados por el Papa, entonces Julio III, Castaña siempre llevó consigo con un honroso puesto a Jacobo, teniendo hacia él una gran estimación. Jamás quiso que faltara de su lado, y aunque le ocupaba en negocios gravísimos, como conocía de él su verdad y su lealtad, esto es un apunte que tiene su interés, no le permitió, en fin, o le aconsejó, no mudar el hábito secular en hábito eclesiástico, es decir, no ordenarse, para que pudiera atender juntamente con esto al gobierno de su casa y estado, y así se mantuvo como seglar, preciándose de gran galán y cortesano, aunque no excediendo los límites de la honestidad. Añade Roscales, muy interesante, que más que egoísmo por parte de Juan Bautista fue necesidad de apoyo. Eran todavía demasiado jóvenes las espaldas para caminar solas. Ambos se necesitaban. No obstante, a pesar de las buenas cualidades de caballero aquí anotadas, es interesante leer lo que escribe él de sí mismo muchos años después en su testamento. Dice: mi edad pueril fue loca, la adolescencia fue vana, la juventud inconsiderada y corriente a lo malo, el estado de varón inclinado a la ambición y otros vicios. Probablemente estos rasgos fuertes están escritos desde una gran humildad. Como toda persona, sin duda, en cualquier caso, necesitó madurar humana y espiritualmente.
cuando llegan aquí sabemos que le causó una profunda impresión en nuestro país, que le encantó. Aquí venían a tratar negocios gravísimos de la Iglesia, dicen los biógrafos, por las tensiones que en esos momentos había entre la Santa Sede y Felipe II, ¿no? Y quiso Jacobo quedarse a vivir aquí, aunque no sabía entonces que lo iba a conseguir realmente. ¡Qué buena tierra para mi gusto y mis inclinaciones! Que todas se dirigen a celebrar las fiestas de Dios y de su Madre y sus santos con júbilo y gozo, con música y solemnidad. ¿Con qué alegría viviría y moriría yo en esta provincia si fuera natural de ella? Aquí ejercitó una serie de virtudes que Sanabria y don José Ramón Pérez Arangüena describen, por ejemplo, la discreta sociabilidad, para la que no necesitó más armas que su natural simpatía, que va a necesitar para esas tensiones difíciles que gracias a Dios resolvieron con gran elegancia, hasta el punto de que Juan Bautista y Jacobo estaban muy bien vistos en la corte. De hecho, bautizaron a alguna de las hijas de Felipe II y después también los funerales de uno de los familiares más cercanos. Me voy a cortar un poco para no, porque me estoy alargando ya demasiado. Y cuando se ordena, en 1987, y deja ya las actividades diplomáticas de diverso tipo, y se dedica también más intensamente a las formaciones, intensifica su vida de oración. Dice Remón: cuanto más iba cayendo la edad y cargando los años, iba él perfeccionando más su modo de vida, procurando en todo actos heroicos. Destacaba de una manera especial en la penitencia. Perdonaba poco a sus muchos años y quebrada salud. Con haber llegado a los 96, jamás se le pudo convencer de que dejara de tomar sus disciplinas ordinarias y ayunar los mismos días a pan y agua, lunes, miércoles y viernes. Su modo de vida ponía espanto a quien sabía sus años y veía sus abstinencias y sus penitencias. Por lo que se refiere a la caridad y deseo de hacer el bien, fue notable el celo que tuvo sin desmayar jamás, con tesón y fortalezas incansables, las grandes limosnas que hacía. Esa vida de penitencia venía acompañada de una intensa vida de oración y de amor a la Eucaristía, anteponiendo a todo el rezar y decir misa, sin que faltara jamás a esto, a no ser que apretara tanto a la enfermedad que le obligaran los médicos a que no se levantase de la cama. En una carta que escribió al duque de Módena el 15 de septiembre de 1612, teniendo ya muchísimos años, hablándole de la misa, le dice que le da gracias a Dios que con esta edad naturalmente caduca, 95 años, me da fuerza y vigor para decir misa cada día, y añade, y sin gafas, cosa que causa maravilla a todos. Tenía todos los días 2 horas dedicadas a la oración, una por la mañana y una por la tarde, y procuraba que no le quedara ningún rato vacío. Falleció el 13 de mayo de 1619, como sabemos. Era consciente de que se acercaba ese momento, pedía la misericordia de Dios y se preocupó de que quedaran muy bien atendidos las personas que dependían de él y las religiosas concepcionistas franciscanas. Remón recoge estos testimonios de su muerte, con lo que voy a ir ya casi terminando. Dice Remón: yo pude testificar una cosa por verdadera, tocada por mis propias manos y oída por mis oídos, que no se llegaba a hablar a persona que preguntara quién ha muerto, qué funerales son estos, que en acabando de decirle el caballero de gracia, no respondiera gran santo, gran siervo de Dios. Y por enterarme más de esta uniformidad, lo pregunté a diferentes gentes de diversas calidades y estados, ricos y pobres, discretos, ignorantes, criados, jueces, príncipes, etc., sin variar ni torcer ni mudar el crédito ni dudar en decir a boca llena
que había sido el caballero de gracia un santo. Los funerales duraron 12 días porque todas las instituciones religiosas de Madrid pasaron por el oratorio con sus mejores predicadores y sus mejores capillas de música. El secretario del duque de Medina Sidonia decía: su doctrina era santa y su lenguaje dulce, sus consejos celestiales y sus avisos importantes. Era padre del buen ejemplo, maestro de la buena crianza, gran cristiano, gran penitente y varón de gran fervor de espíritu. Tenemos, como sabéis, en el oratorio sus restos desde 1836 para que vayamos a rezarle. Y cuando se trasladaron al sepulcro anterior, en 1644, se escribió una lápida que, entre otras cosas, dice una manera preciosa de definir su vida, con aquel lenguaje de aquellos tiempos: aquí reposa el venerable Jacobo de Gracia, noble por su sangre, ejemplar por las virtudes, insigne por la penitencia, admirable por la vida y ajustado por la muerte. Pues vamos a encomendarnos a él para que nos ayude a vivir bien este espíritu de la oración eucarística, y pedirle también al Señor que, si lo quiere, le veamos en los altares. Muchas gracias.